Más de 1 millón de vehículos fabricados durante medio siglo, de modelos tan míticos y famosos como el Land Rover Santana o los Suzuki Santana, Samurai y Vitara. 10 años después de su desaparición, Santana sigue despertando interés. Un vídeo muy reciente de un canal de motor muy importante a nivel nacional supera las 200.000 visitas. Lo que comenzó como una pequeña fábrica de maquinaria agrícola era ya, a comienzos de la década de los 90, una de las 10 empresas más importantes de Andalucía. Yo no soy un youtuber. Este es el primer vídeo que hago desde el salón de mi casa. No pruebo Porsches ni coches eléctricos y tampoco me interesan mucho. Así que no te voy a decir enciérrate con nosotros, ni espero que vaya todo muy bien por ahí. Pero llevo varios años dedicándome a investigar y a conocer la historia de la fábrica de Linares. Esa investigación la he puesto en conocimiento de los canales más importantes de motor a nivel de España, pero no sé por qué no le has interesado mucho mi investigación. Eso sí, te diré que para mí Santana es mucho más que el Land Rover español. Hay historias mucho más interesantes de las que se han contado. Si quieres, te las cuento. Un Land Rover Santana, por encima de todo, es un Land Rover Santana. Suzuki Santana, grandes horizontes. Santana comenzaría fabricando maquinaria agrícola en la década de los 50. Maquinaria de muchos tipos, destacando las cosechadoras, alguna incluso de diseño y tecnología propia, que llegaría a exportar al mercado común europeo. Al mismo tiempo que se iniciaba la fabricación del Land Rover Serie 2, pero al igual que con la maquinaria agrícola, no solo se dedicó a ensamblar vehículos. Los ingenieros que lo sabían sí que lo sabían, y también los trabajadores fueron capaces de desarrollar camiones todoterreno como el Santana 2000 y mejoras tan importantes como el turbo en los Land Rover, antes que en los Land Rover ingleses, las cajas de cambio como la LT85 o proyectos poco conocidos como los Santana M225 y M300. Mientras, al mismo tiempo, se iniciaba la fabricación del Suzuki Santana, que sería un éxito desde el primer momento. Cada vez la presencia japonesa fue más importante, limitando a Santana casi a quedar relegada a poco más que una planta de ensamblaje, ya que Suzuki no permitió casi ninguna modificación de sus vehículos. La marca Santana quedaría relegada al Land Rover y algunos mercados europeos donde los Suzuki serían vendidos bajo la marca andaluza. Os voy a contar una anécdota sobre la mentalidad japonesa y lo que supuso el choque entre Santana y Suzuki. Los primeros Vitara fabricados a nivel mundial solían tener un problema eléctrico menos lo que se fabricaban en Santana. En la fábrica, cuando eran ensamblados, había una corrección en los diagramas eléctricos sobre cómo colocar, no recuerdo bien ahora si era el cableado o los fusibles, para evitar ese problema eléctrico. Un técnico japonés de Suzuki se extrañó e incluso se enfadó, ya que las modificaciones de los procesos en la fábrica debían ser autorizadas desde Japón. Solo cuando Suzuki dejó el control de Santana tras la crisis de 1994, se volvió a tener un poco más de autonomía, eso sí, trabajando en secreto, para desarrollar los Suzuki Diesel, que fueron un éxito increíble, llevando a la fábrica de nuevo a los números negros. Estos vehículos estuvieron desarrollados por Santana, aunque la alegría duraría poco, ya que en 2001 se viviría una nueva crisis. Esta crisis es casi más importante que la crisis de 1994, porque aparte de ser una crisis de temas laborales, afecta a los propios vehículos de Santana Motor. Desde las cosas menos importantes como dejar de pintar las cerraduras de las puertas en el color de la carrocería en el Vitara, a retrasar la inversión y minimizarla en el Santana Aníbal. Para que os hagáis una idea de los recursos que manejaba el Santana a la hora de desarrollar el Aníbal, el Opel Omega de la década de los 80 tenía un presupuesto 10 veces superior a lo que disponía Santana
a la hora de desarrollar el Aníbal 15 años después. Todo esto tuvo consecuencias, por ejemplo, en los pocos prototipos que se pudieron desarrollar. Un par de años más tarde de la entrada en producción, aproximadamente durante 2005, el Aníbal fue revisado con una nueva caja de cambios y se solucionaron prácticamente todos los problemas de fiabilidad que venía sufriendo el vehículo. A día de hoy sigue siendo el vehículo usado por las Fuerzas Armadas Españolas e incluso en el año 2005 fue nombrado el mejor 4x4 del mundo por la prestigiosa revista británica 4x4 Magazine. El grupo Fiat, que era proveedora de motores de Santana, ya que el Aníbal montaba el 2.8 JTD, mostraría cierto interés en el vehículo fabricado en Linares y se llegaría a un acuerdo comercial para distribuir a nivel mundial una versión mejorada del Santana Aníbal, el Iveco Massive. Desafortunadamente el vehículo salió al mercado con el contexto más complicado, con la crisis económica más importante en décadas, y no alcanzó la relevancia deseada por ninguna de las dos partes. Los últimos años la situación continuó degradándose, fabricándose el último Suzuki en 2009 y el último Iveco Massive al año siguiente, ya que la opción que tenía el grupo Fiat para comprar la fábrica no fue ejercida. Entiendo que hablar de que los trabajadores iban a coger aceitunas en invierno, dejando su puesto de trabajo, o el tema del asentismo, o el tema de los Santana Aníbal, daba muchísimos problemas, puede dar muchos más juegos y muchas más visitas. Sin embargo, creo que eso no es justo para los miles y miles de trabajadores que trabajaron en Santana, cuando hubo historias muchísimo más interesantes que no se han contado y que podían haberse contado. Por ejemplo, dos todoterrenos muy exitosos a nivel mundial tienen su origen en Santana Motor. Si te has quedado con ganas de saber sobre esos dos proyectos, que son el origen de esos dos 4x4, o de un vehículo de los menos conocidos de Santana, que a día de hoy sigue teniendo un récord casi imposible de batir. Si simplemente quieres saber más sobre Santana, te presento mi investigación, que acabo de publicar, el libro del mito del Land Rover Santana a los mitos de Santana Motor. En él se habla de prototipos, del mercado de los todoterrenos, de la industria del automóvil, del Land Rover, de los Suzuki y de los Santana, de crisis y de aciertos, porque también los hubo, y de una fábrica que luchó con muy pocos recursos en un sector cada vez más competitivo. Santana, por ejemplo, tenía problemas mucho más graves que el asentismo. Sin más, te dejo un enlace en la descripción por si te interesa adquirirlo. Los que seáis de Linares y pueblos cercanos también podréis encontrarlo en varias librerías. No sé si este será el único vídeo que haga, depende de ti, así que te animo a que comentes. Oye, que si quieres criticar también, dale fuerte ahí. Si quieres que te cuente otras cosas interesantes sobre Santana o sobre otros coches, depende de ti. Y muchas gracias por llegar al final.